Terminó de jugarse en la localidad de Entre Ríos el segundo partido correspondiente a las semifinales del torneo paceña. San Antonio de Bulobulo le ganó 6 goles contra 1 a Independiente de Sucre. Un resultado que muy pocos esperaban, una diferencia muy amplia, son 5 goles de diferencia que son muy difíciles de revertir para Independiente, que en Sucre el próximo jueves tendrá que enfrentar a este equipo dirigido por Thiago Leitao y tratar de conseguir la hazaña. 5 goles de diferencia para poder acceder a los penales y 6 para poder clasificar directamente a la final de este torneo, en el que se jugó también la otra llave el pasado sábado en la ciudad de Cochabamba entre la U de Vinto y el equipo de The Strongest. Al final consiguió un resultado positivo a sus intereses, ganó 1-0 con un discutidísimo penal. Y una vez más, déjenme puntualizar en el arbitraje, particularmente de este partido. En el partido de Entre Ríos no hubo mayores dificultades para los árbitros. Mucho seguramente ha tenido que ver el resultado tan amplio que consiguió el equipo de San Antonio y que en ningún momento estuvo en peligro esa diferencia y menos el resultado final. Pero en Cochabamba se dieron situaciones en las que fue favorecido claramente el equipo de The Strong. El gol del equipo atigrado llegó a través del cobro de una falta penal por Ursino, luego de que Lencinas propinara un alevoso codazo a la altura del cuello al jugador Jaime Arrascay. Previamente a esta jugada se sucede un centro del lado derecho hacia el corazón del área de la U de Vinto, donde el jugador Bruno Miranda, uno no entiende por qué, no se explica, uno vio muchas veces la jugada, pero el jugador que a criterio personal me parece un jugador irrelevante, un jugador normalito, un delantero que no destacó ni descolló, me parece, hasta donde tengo memoria, en ningún otro equipo, quiere o intenta o parece, opinión personal, vuelvo a decir, a mí me parece que simplemente quiso agredir, según él o según lo que se entiende en los ademanes y las explicaciones que daba en la cancha en el mismo momento del suceso, quiso patear la pelota, pero uno no entiende qué es lo que pretendía, porque la pelota pasó por aproximadamente 2,5 metros de alto y ni siquiera en la zona de intervención del jugador. Estaba a 2,5 metros arriba y como a 2 metros de distancia de la pierna del jugador, que en una acción totalmente temeraria y alevosa le metió un rodillazo a la altura del pómulo al jugador Lencinas, quien tenía un hematoma evidente de aquel tremendo golpe que le propinó Bruno Miranda. En ese momento ninguno de los árbitros, ni siquiera el juez de línea, ni el árbitro central, menos los de la sala VAR, BOR o como se llame, se percataron y quisieron parar el juego. Los jugadores de la U de Vinto continuaron la jugada y quiero puntualizar en algo que escuché en un medio paceño. En la ciudad de La Paz hay un periodista en un programa, en un medio paceño, que decía que el jugador quiso patear la pelota. Vuelvo a decir, la pelota pasó a 2 metros de distancia. A 2 metros de distancia, a 2 metros de distancia y a 2,5 metros de altura. Uno no entiende si Bruno Miranda para este colega paceño es un maestro Shaolin o el hombre elástico para que la pierna pueda alcanzar el balón a esa altura y a esa distancia y poder empalmar para mandar el balón hacia el arco. La pelota estaba demasiado lejos. Se nota claramente que este colega, que a propósito vive en la ciudad de Sao Paulo, si no me equivoco, en Brasil, que todo el tiempo desde asumo la intención, la superioridad moral que cree tener por el hecho de vivir en el exterior del país, siempre hace comparaciones ridículas con el fútbol nacional, con ejemplos de Brasil y demás cosas. Creo que no le da el tiempo o no le llega la señal a la televisión y tampoco a la cabeza para poder analizar con objetividad y con propiedad este tipo de jugadas. En la repetición se ve claramente que la pelota tiene una distancia enorme de la pierna de Miranda y de la jugada de donde está ubicado, o la posición donde está ubicado el jugador Miranda y el jugador Lencina. Así que mal se podría decir que el jugador Miranda quiso
impactar la pelota con la pierna, estaba demasiado lejos. Es realmente ridículo hacer una afirmación como esa. La jugada continuó y algo que también me llamó la atención que dijo este colega, que la U de Vinto, ¿qué hubiera pasado si el árbitro paraba la jugada? La U de Vinto iba a reclamar porque estaban en contragol. Claramente, una vez más, se nota y se pone en evidencia que este caballero no vio el partido, ni siquiera se tomó la molestia de ver toda la jugada completa. En ese momento no se sucedía ningún contragolpe, simplemente salió jugando la U de Vinto. Posterior a esta jugada, tampoco seguramente pudo observar este señor, que en la mitad de la cancha Quaglio, el jugador Quaglio del Tigre, pega un pisotón a Waiwata en su afán de despojar de la pelota a este jugador a la altura del tobillo. Estoy seguro y no tengo dudas que si impactaba en el tobillo un poco más arriba podría hasta incluso haberlo quebrado a Waiwata. Tampoco los árbitros, tampoco el VAR observaron esta situación. Principalmente el árbitro, quien estaba muy cerca de la jugada, no cobró, dejó seguir, y de esta jugada nace el centro donde Lencinas, de manera alevosa, indiscutiblemente comete una falta y agrede al jugador Arrascaí. Pero ¿dónde está el cuestionamiento para el árbitro y la gente que maneja la sala VAR, VIR? Principalmente en que cuando se sucede una jugada, ya sea una expulsión, un tiro penal o un gol, tienen como obligación, y dentro del protocolo VAR está establecido, que los árbitros tienen que revisar la jugada completa. ¿Y eso qué implicaba? Revisar el pisotón de Quaglio a Waiwata y revisar el patadón, el rodillazo que le propinó Bruno Miranda a Lencinas en la jugada que antecedía a este cobro que hacía el árbitro del partido. Aquello no sucedió. Seguramente en los audios del VAR vamos a escuchar una perorata de tonteras, o aclarará nada más y pondrá en evidencia la ineptitud de este grupículo de árbitros designados para este partido tan importante, y pondrá una vez más en evidencia que no están para nada capacitados para dirigir y menos para manejar tecnología. ¿Se acuerdan la vez que trazaron líneas y que las líneas estaban chuecas? Bueno, esto y otras cosas hacen claramente pensar que cuando fueron a capacitarse a Chile, fueron a recoger conchas de la playa chilena, o fueron a pasearse en zunga por las playas, a tomar el sol, a broncearse, pero menos, lo último que hicieron seguramente fue capacitarse para manejar el VAR, y la Federación Boliviana de Fútbol tendría que tomar cartas en el asunto y pedir explicaciones a estos árbitros que fueron a esa capacitación, porque claramente no han entendido nada, o no saben absolutamente de cómo se manejan los protocolos, y menos saben cómo aplicar en algunos casos. Lamentablemente, pienso que la Federación Boliviana de Fútbol, en lugar de regalar a las asociaciones de cada ciudad, de cada departamento, debería hacer un contacto con alguna óptica a nivel nacional y regalarles lentes a los árbitros para que también mejoren un poquito la vista. Son claramente miopes. Volviendo al análisis de esa jugada, los árbitros y la gente encargada de la revisión de la jugada no revisó la jugada desde este punto, desde el punto en el que sale el centro, y Miranda, el crudo de Miranda, que uno ya no sabe cómo es que termina jugando en equipos como el Tigre, como en Wilstermann, como en Bolívar. Bueno, Guavirá es un equipo chico, un equipo de menor relevancia. No sé si habrá rendido, no he seguido la campaña. También me parece que jugó en Royal Party, que creo que fue su mejor performance, pero tampoco una performance descollante, la de Miranda. Uno no se explica cómo es que siempre cae en equipos tan importantes, en este caso el Tigre, no revisa la jugada donde el jugador Miranda le aplica primeramente una llave inglesa, una llave al jugador Lencinas. Seguramente en este momento están observando ustedes la repetición, y Lencinas, que obviamente no va a agachar la cabeza para cabecear, porque la pelota, repito, estaba como a 2,5 metros de altura y a 2 metros de distancia de donde estaban estos dos jugadores. Es ridículo pensar que va a agachar la cabeza. ¿Para qué? Para cabecear la pelota a esa distancia, donde la pelota estaba en otro lado. Y también la prensa paceña insinuó que y en la transmisión oficial, el hincha del Tigre que estaba relatando decía, Lencinas un poquito más y tenía la culpa por haberse agachado. No se agacha, señor. Miranda, en su afán de hacer el ademán de patear, uno no sabe patear qué, bueno, sí sabe, el pómulo de Lencinas, acciona la mano por el cuello de Lencinas y agacha la cabeza del jugador, y es ahí cuando su rodilla impacta con el pómulo de Lencinas. No revisaron esa jugada, que claramente era de expulsión, y la consecuencia de esa jugada era que el penal del Tigre, el penal con el que ganó el partido a la U de Vinto,
no se hubiera cobrado. No digo que con esto la U de Vinto podía haber ganado, podía haber conseguido un resultado positivo a sus intereses, porque lamentablemente la U de Vinto también ayer jugó pésimamente, o mejor dicho, el día sábado jugó pésimamente. Godoy no encontró las respuestas desde el banco de suplentes. Uno no entiende por qué Maxi Núñez no entró desde el primer tiempo para darle más volumen de juego a la mitad de la cancha. No entiendo qué es lo que quiso hacer Pablo Godoy. Ceballos, Lavallén, fiel a su estilo, el técnico del Tigre, ratonero como es, vino acá a defenderse, a salir al contragolpe. Y Pablo Godoy me parece que desde mi punto de vista le tuvo mucho respeto al Tigre, y las consecuencias fueron que nunca pudo inquietar de manera determinante a Vizcarra en el cuadro atigrado, más allá de unas cuantas intervenciones que supo conjurar de manera adecuada el arquero del Tigre. Por lo demás, pasó una tarde-noche tranquila el día sábado el arquero atigrado. La U de Vinto está en desventaja. Este jueves se juegan los partidos de vuelta en la ciudad de La Paz. La U de Vinto con Die Strongest. Die Strongest tiene todas las de ganar para clasificar a la siguiente fase, de jugar una nueva final. Y San Antonio de Bulobulo, que lo decíamos en el inicio de este comentario, después de haber ganado 6-1, es muy complicado, muy difícil, es impensado que pueda pasar este milagro y el cuadro de Independiente logre ganar por 6 goles y meterse en la final. Pero esto es fútbol, todo puede pasar. La U de Vinto puede clasificar, Independiente puede revertir ese 6-1 que le ha propinado San Antonio de Bulobulo el día de ayer, y el día jueves, al promediar las 9 de la noche, estaremos enterándonos quiénes son los finalistas que van a jugar la primera final de esta Copa Paz. A cápite aparte quiero puntualizar y quiero resaltar el trabajo de Thiago Leitao, que con un equipo de obreros, con un equipo sin estrellas, con un equipo muy barato, con muchos jugadores del ascenso. Si ustedes revisan la planilla de los jugadores que ascendieron a este equipo a la división profesional, muchos de ellos continúan en este equipo y muchos de ellos son titulares en el equipo de Thiago Leitao. Un aplauso realmente para este técnico que ya había demostrado su capacidad en Palmaflor, en Aurora. En Blooming obviamente fue complicado porque en Blooming manejan de otra manera, manejan los empresarios, manejan los dirigentes, y cuando no dan normalmente el espacio y la potestad suficiente al técnico de turno para hacer las cosas que cree que deberían hacerse en un equipo, los resultados son los que se dieron aquella vez que Thiago dirigía al equipo académico de Santa Cruz. Una vez más, muchas felicidades a Thiago, que casi ya tiene en el bolsillo no solamente haber ascendido el año pasado a San Antonio en su historial como DT, sino el de conseguir una histórica clasificación. Está un pasito pequeño de conseguir una histórica clasificación a una Copa Internacional del equipo de San Antonio de Bulobulo, ya sea Copa Sudamericana y, en el mejor de los casos, jugar una Libertadores. ¿Se imaginan Libertadores en Entre Ríos? Yo no sé si la Conmebol vaya a habilitar ese escenario, si tendrá las condiciones. Lamentablemente no conozco el escenario, pero este tipo de resultados y estas campañas de equipos realmente le dan un refresh al torneo liguero, que se ha visto enfrascado en la pelea de 3-4 equipos durante los últimos años. Muchas felicidades a San Antonio de Bulobulo, a su dirigencia, a su gente que el día de ayer apoyó, y a Thiago Leitao. El próximo jueves o viernes estaremos con un nuevo video acá en Fútbol Incorrecto, analizando lo que fue los partidos de vuelta de la semifinal y preparándonos para la primera gran final del torneo liguero, que posterior a esos partidos seguramente ya tendrá inscritos los 2 nombres y los 2 primeros clasificados para el 2025 a torneos internacionales representando a nuestro país. Muchísimas gracias, soy Denis Sánchez, Don Cangrejo, esto es Fútbol Incorrecto.